Y buenos días a todos. Una puntualización primero. Nuestra agencia depende del Ministerio de Fomento, con todo el resto de los transportes. Como ha dicho el moderador, soy Chema Ramírez, coordinador internacional en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Pero además de eso, también soy coordinador del grupo de trabajo de la agencia que ha desarrollado la normativa que tenemos ahora mismo publicada y también la revisión de ella que está en tramitación. Por eso, cuando Lorenzo, que coincidí con él en un evento similar en Madrid, me ofreció participar en esta jornada, por supuesto que acepté encantado. Me faltó tiempo para decir que sí. Lo que voy a comentar ahora, empezando por el punto de partida, de dónde salimos, cuáles son las bases previas. Dar una visión completa de la normativa que tenemos publicada ahora, que es una normativa temporal. Dar unas pinceladas de la siguiente versión, que como he dicho hace un momento está en tramitación. Luego, un vistazo a algunas medidas que tomamos en el proceso de aplicación de la normativa. Cómo ha ido evolucionando el número de operadores y, finalmente, un vistazo al panorama que se está dibujando a nivel internacional. Ya las aeronaves sin un piloto a bordo se contemplaban en el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional, que es el documento base en el que se apoya toda la normativa de aviación civil internacionalmente y que se firmó en el año 1944. No había acabado todavía la Segunda Guerra Mundial. Ahí ya se contemplaban en su artículo 8 estas aeronaves y se establecían dos premisas importantes. Primero, que sería necesario el permiso del Estado sobrevolado para que pudiesen volar estas aeronaves. Y segundo, que habría que asegurar que sus vuelos se realizarían de forma que se evitase todo peligro a las aeronaves civiles. A partir de ahí, OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional, que fue establecida por este convenio, y que establece normas internacionales a las que todos los estados firmantes debemos seguir con nuestra normativa. Empezó a trabajar en la primera década de este siglo, la década pasada, conforme empezaron a producirse los vuelos de estas aeronaves. Y ya en el año 2011 publicó un primer documento, que es la circular 328, estableciendo postura respecto a la consideración de que debieran de tener. Hasta entonces había hablado de aeronaves no tripuladas, que es el significado que el diccionario de la Academia ha dado a la palabra dron. Pero en esta circular OACI empezó a hablar de RPAs, de sistemas de aeronaves pilotadas por control remoto, es decir, estableciendo que las aeronaves que se utilizasen en la navegación aérea tendrían que tener de alguna manera un piloto, alguien capaz de asumir los mandos, el control de la aeronave en un momento determinado. Evidentemente podría estar auxiliado por un piloto automático, pero al final debía haber el elemento humano detrás. Otro elemento a considerar pues, es la normativa de seguridad aérea en Europa está centralizada, es una competencia de la Unión Europea. Y, sin embargo, hay unos determinados aeronaves que no están sometidas o sujetas a esa normativa.
En el campo de los RPA son aquellos con masa máxima inferior a los o igual a los 150 kilos. Y luego, pues igual que cualquier otra aeronave, aquellas que se empleen en operaciones de servicios públicos como aduanas, policía, búsqueda y salvamento, lucha contra incendios, guardacostas o similares, y aparte de las militares, por supuesto. A partir de ahí, pues los RPA son aeronaves. Y por si a alguien le cabía alguna duda a este respecto, la normativa que tenemos publicada modificó el artículo 11 de la Ley de Navegación Aérea para dejarlo claro que los RPA son aeronaves. Luego, estas aeronaves no llevan a nadie a bordo. Luego ya el objetivo de seguridad no es proteger a los ocupantes, pero sí proteger a las personas y bienes en tierra y, por supuesto, al resto de los usuarios del espacio aéreo. Eso implica, hoy por hoy, con la tecnología que hay disponible, que tenemos que establecer determinadas limitaciones. Solo podemos dejar que vuelen estas aeronaves básicamente en las zonas donde no vuelan las aeronaves tripuladas, o segregar su operación en una zona del espacio aéreo acotada al efecto. Esto último, evidentemente, pues de cara a una operación comercial no es muy adecuado, no la haría viable. Sí se utiliza bastante para investigación, vuelos de investigación y desarrollo. Entonces, las limitaciones que se establecen pues son las operaciones, operar a lo que se llama muy bajo nivel de vuelo, el VLL por las siglas en inglés. En la normativa nuestra son 400 pies, 120 metros sobre el suelo. Hay que tener en cuenta que las aeronaves tripuladas normalmente la normativa no les permite descender por debajo de los 500 pies, de los 150 metros sobre el suelo. Luego ahí tenemos un pequeño colchón adicional de seguridad. Además, pues otra limitación que se impone es que vuelen dentro del alcance visual del piloto, de manera que si aparece otra aeronave que pueda presentar un conflicto, pues el piloto sea capaz de verla y evitar y maniobrar para evitar una colisión. Y luego, pues otros factores de mitigación de riesgos, como pueden ser el peso o la restricción a volar en unas determinadas zonas que ahora veremos. La normativa que tenemos ahora en vigor está ya cerca a cumplir un año. Se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 5 de julio del año pasado, por medio de un Real Decreto Ley, que fue un instrumento urgente. La razón por la que sacamos esta normativa temporal fue en respuesta a una petición del sector para dar una cobertura legal a las operaciones que ya estaban teniendo lugar pues en bastantes puntos. Se dio la oportunidad porque para hacer esto necesitábamos, y hacerlo de una forma viable, necesitábamos un instrumento con rango de ley, porque teníamos que modificar determinadas disposiciones de la Ley de Navegación Aérea. Y pues se dio la oportunidad y la aprovechamos y se publicó. Luego, posteriormente, fue tramitado ya como ley ordinaria, que es la Ley 18/2014, y se volvió a publicar en el Boletín Oficial el 17 de octubre, pero en cuanto al contenido técnico es exactamente idéntico a la versión publicada inicialmente. Entonces, los artículos que nos interesan de esa ley, que es muy extensa porque toca multitud de aspectos económicos, son el 50 y el 51. En el 51 aprovechamos para modificar algunos aspectos de la Ley de Navegación Aérea, que es
data del año 1960. El primero, como he dicho antes, fue el modificar la definición de aeronave para que quedase claro, sin duda, que estos aparatos son aeronaves. El segundo, pues establecer que estaban sujetos a la legislación aeronáutica, excepto aquellos que se usen exclusivamente con fines recreativos y deportivos. La siguiente, el levantamiento de la obligación de utilizar infraestructuras aeronáuticas autorizadas. Si no hubiésemos hecho esto, todas las operaciones de estos aparatos hubiesen tenido que ser de aeropuertos o aeródromos autorizados, cosa que evidentemente, pues en particular los más pequeños, no es viable. Luego, otro elemento que introdujimos fue el régimen de comunicación previa y declaración responsable. Hasta entonces la ley establecía que toda actividad aeronáutica que se pretendiese realizar estaba sujeto a autorización, en particular por nuestra agencia. Entonces ahí abrimos la posibilidad, conforme a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que a su vez responde a una directiva de la Unión Europea, de que el inicio de la actividad no esté sujeto a esa autorización expresa, sino que se pueda realizar a través de una comunicación previa y presentando una declaración responsable, lo cual evidentemente elimina ese cuello de botella que se produce habitualmente cuando hay un régimen de autorización, porque en la Administración tenemos recursos limitados y en este campo concreto el número de operadores que quieren iniciar la actividad, como veremos al final, pues es muy alto. En el otro artículo relevante, en el artículo 50, ya pusimos todos los aspectos ya que regulan la operación concreta y los diversos aspectos técnicos. El primer punto era dejar claro que el operador, la empresa operadora, es la responsable en todo caso de la aeronave y de su operación, y advirtiendo que no solamente se trata de cumplir esta norma en concreto, que es la que se refiere a la seguridad aérea, sino que también hay otras normas que hay que tener en cuenta y que hay que cumplir. Caso claro es, la mayoría de estas aeronaves llevan cámaras u otros sensores para tomar datos. En el momento en que esos datos que se tomen sean de carácter personal, pues hay que tener en cuenta la legislación sobre privacidad y protección de datos personales. Luego, pues el piloto, como hemos dicho, no está a bordo y da sus órdenes de mando a través de un enlace radioeléctrico de mando y control que utiliza el espectro radioeléctrico. Entonces, otra norma que hay que tener en cuenta pues son las relativas al uso del espectro radioeléctrico, donde hay unas determinadas frecuencias establecidas y disponibles para uso aeronáutico, pero que hay que solicitar autorización para usarlas. Hay otras frecuencias que son de uso libre, pero que tienen unas restricciones en cuanto a potencia con la que se puede emitir en ellas. Y estos son otros organismos de la Administración los que los controlan, pero igualmente hay que tenerlas en cuenta. Otro de los puntos que introdujimos en este artículo 50 fue eximir a las aeronaves de hasta 25 kilos de masa máxima al despegue de inscripción en el registro de matrícula de aeronaves y de disponer de certificado de aeronavegabilidad. La inscripción en el registro de matrícula pues es un trámite administrativo, pero que lleva su tiempo, y el proceso de certificación ya es un trámite técnico que lleva bastante más tiempo y tiene bastante más complejidad. Entonces, estos eran dos requisitos que tenía la Ley de Navegación Aérea para todas las aeronaves, y los hemos levantado para, en este caso particular, para las de hasta 25 kilos,
porque pensamos que la seguridad que avala un certificado de aeronavegabilidad, en este caso concreto, se podía alcanzar por otros medios sin imponer una carga que dificultaría la viabilidad del sector. Lo que sí que establecimos fue el requisito de que todos los RPAs deben llevar una chapa identificativa que identifique la aeronave, su operador y además incluya un modo de contacto con el operador, porque en caso de cualquier incidente, pues poder localizarlo. Incluso también se dan algunos casos, como hace poco un compañero de la oficina un día nos mandó unas fotografías de una farola cerca de su casa donde alguien había colocado un cartel, decía perdido dron de tales y tales características, gratificará a quien fuera a informar de su paradero. A veces pasan esas cosas. Las actividades aéreas que se contemplan en la normativa que tenemos ahora vigente, por un lado, los que se llaman en esa norma trabajos técnicos o científicos, que es como en la Ley de Navegación Aérea se llaman a lo que todo el mundo conoce como trabajos aéreos, y que, por si había un poquito de confusión, el año que viene, cuando entre en vigor la normativa europea al respecto, pues se van a llamar operaciones especializadas. Pero todo eso que estoy diciendo es lo mismo, son los trabajos aéreos de toda la vida. Y además, pues esta normativa cubre vuelos especiales, que luego veremos, pues vuelos de prueba, vuelos de programas de investigación, otro tipo de vuelos que no responden ya a lo que es una operación de trabajo aéreo regular o habitual. Además, la norma incluye una disposición específica de que en casos de catástrofe, grave riesgo o calamidad pública, si la autoridad que gestiona esta situación lo pide a un operador, ese operador registrado puede operar yendo más allá de los límites que establece la normativa. Por ejemplo, pues volar de noche o volar en zonas normalmente no permitidas, porque se da prioridad al manejo de la situación de emergencia. Como hemos visto antes, pues para evitar conflictos con otras aeronaves hay que poner una serie de limitaciones. Hay unas limitaciones que son comunes a todas las operaciones de trabajos aéreos y vuelos especiales que contemplan la normativa, que es operar de día y en condiciones meteorológicas visuales. En condiciones meteorológicas visuales significa que si hay nubes, la visibilidad debe ser mayor de unos determinados niveles, de unas determinadas distancias que vienen definidas anteriormente en el Reglamento de Circulación Aérea, ahora en las reglas del aire europeas, conocidas como Reglamento SERA. Luego, fuera de zonas pobladas o fuera de reuniones de personas al aire libre. Y en espacio aéreo no controlado, es decir, donde no se suministran servicios de control de tránsito aéreo. Por daros una idea, es muy probablemente que aquí en el Parque de Miñano el espacio aéreo es espacio aéreo controlado, porque estamos ahí al ladito del aeropuerto de Foronda. ¿Cuáles son los escenarios posibles de operación que contempla la normativa que tenemos ahora? De trabajos aéreos, primero el más general, con aeronaves de hasta 25 kilos de peso máximo al despegue dentro del alcance visual del piloto. Y eso es, como mucho, 500 metros de distancia en horizontal y 400 pies, 120 metros de altura sobre el suelo. Luego hay un caso especial donde se permite el vuelo más allá del alcance visual del piloto, pero con una limitación muy fuerte,
que es aeronaves con el peso máximo al despegue de menos de 2 kilos. Es un factor mitigador en el poco probable caso de que se produjese una colisión. La limitación de altura sobre el suelo es la misma, 400 pies, 120 metros, y ya hemos dicho antes que normalmente las aeronaves tripuladas no circulan por debajo de los 500 pies, pero sí puede haber algunos casos en que sí que hay alguna aeronave tripulada por ahí. Entonces, por eso condicionamos esta operación a la emisión de un NOTAM, que es un aviso, un boletín que publican los servicios de información aeronáutica para avisar al resto de los usuarios del espacio aéreo que en esa zona va a haber una operación de RPAs. Y además, otro requisito para este tipo de operación es que el piloto tiene que tener un sistema que le permita conocer en todo momento la posición de la aeronave. Y luego ya finalmente las aeronaves cuyo peso máximo al despegue sea superior a 25 kilos, estas sí que tienen que estar certificadas, tienen que tener un certificado de aeronavegabilidad y ya es en el propio certificado de aeronavegabilidad donde se establecen las condiciones y limitaciones para su operación. Los requisitos, lo que se le exige a un operador, a una empresa que quiera utilizar estos aparatos es, primero, que tenga definidos claramente los aparatos que va a utilizar. Es decir, tiene que tener documentado la caracterización de sus aeronaves en cuanto a configuración y en cuanto a prestaciones. Y además debe tener un procedimiento que si en un momento dado les introduce modificaciones a esas aeronaves, tener controlada la configuración resultante. Luego, un manual de operaciones. Es un documento donde establezca los procedimientos con los que va a operar, de manera que no es llegar a un sitio y empezar a volar como se me ocurra, sino tener unas pautas predeterminadas, unos procedimientos operacionales estándar que el tenerlo todo previamente contemplado y protocolizado es un elemento importante para la seguridad. Igualmente, otro tipo de limitaciones operacionales, como por ejemplo, cuál es el máximo valor de viento con el cual puedo salir a volar, o cuál es el valor máximo de precipitación, de lluvia con el cual puedo volar. Este tipo de información es el que va en el manual de operaciones. Un estudio aeronáutico de seguridad, que es como hemos dado en traducir lo que en la literatura anglosajona se llama el Safety Risk Analysis, el análisis de riesgos de seguridad, donde se deben contemplar todas las amenazas, todos los peligros para la seguridad que se pueden dar en la operación, valorar la probabilidad de que aparezcan, los riesgos correspondientes y a partir de ahí ver si el nivel de riesgo es aceptable y si no lo es, pues introducir medidas que mitiguen ese nivel de riesgo, como puede ser introducir una determinada limitación de la operación. Luego, además, todo esto demostrarlo en la práctica, es decir, hacer unos vuelos para demostrar que la operación que queremos hacer se puede hacer con seguridad, que la aeronave funciona como está previsto y como está indicado en los manuales, que el piloto es capaz de controlar los procedimientos anormales y de emergencia en la aeronave, este tipo de elementos. Un programa de mantenimiento para garantizar que en todo momento esa aeronave siga conservando sus características técnicas iniciales. Unos pilotos que cumplan los requisitos que ahora veremos en otra transparencia. Un seguro conforme a la normativa vigente.
Medidas de seguridad pública, pues para garantizar que un tercero con malas intenciones no se vaya a hacer cargo de la máquina, como por ejemplo, pues cuando no se, algo tan sencillo como cuando no se usen, estén guardadas bajo llave, que cuando se estén volando haya alguien que apoya al piloto que pueda interponerse en el camino de alguien que se quiera hacer con el control de la aeronave. Ese tipo de cosas no son tampoco nada del otro mundo. Luego, medidas adicionales de seguridad que el operador considere necesarias para garantizar la protección de personas y bienes. Eso normalmente sale del estudio de seguridad que mencionábamos antes, las medidas mitigadoras que hagan falta para reducir los riesgos a niveles aceptables. Mantenerse a una distancia de aeropuertos, aeródromos, que es 8 kilómetros en el caso de vuelos dentro del alcance visual del piloto y 15 kilómetros si son vuelos más allá del alcance visual del piloto y el aeropuerto cuenta con procedimientos instrumentales. Y luego los requisitos específicos de los pilotos, que son, por una parte, tener unos determinados conocimientos teóricos, los que corresponden a cualquier licencia del piloto. Lo que se puede acreditar, se puede demostrar por 3 posibles caminos. Una, evidentemente, pues tener una licencia de piloto de aeronave tripulada. Otra es no tener la licencia, pero sí haber superado los cursos teóricos para obtenerla, y otra, hacer unos cursos específicos que hemos diseñado con un programa de mínimos, pero que esto solo es aceptable para las aeronaves de hasta 25 kilos de peso máximo al despegue. Luego, después del curso teórico, pues la parte práctica, haber recibido un curso en la aeronave que se vaya a volar, que lo puede dar o bien el fabricante o bien alguien autorizado por el fabricante, el propio operador una vez que esté registrado, o una organización de formación aprobada, y que tiene a su vez su parte teórica de conocimiento de la aeronave y sus sistemas, y la parte práctica del pilotaje de la aeronave. Tener como mínimo 18 años, ser mayor de edad. Y en cuanto a condición médica, tener para las aeronaves de hasta 25 kilos un certificado médico para volar aeronaves de recreo, que está contemplado en la normativa europea del personal de vuelo, y para volar las de mayor de 25 kilos un certificado médico de clase 2, que es el que se exige también para aeronaves tripuladas, no las comerciales, sino las de gama más baja. Luego, los vuelos especiales que están contemplados en la norma, los primeros pues son los vuelos de prueba de los fabricantes o de quien se dedique al mantenimiento, que cuando se termina la fabricación o el mantenimiento, pues hace falta volar para ver si realmente aquello se ha conseguido que funcione adecuadamente. Vuelos de demostración no abiertos al público, pues de fabricantes u operadores para clientes potenciales o para asistentes a un evento como este. Vuelos de programas de investigación para demostrar la viabilidad de realizar una determinada actividad con RPAs. O ya una vez que esa viabilidad se haya demostrado, pues vuelos para desarrollar y poner a punto las técnicas y procedimientos previo a ya poner en producción esa actividad. También vuelos de investigación y desarrollo de nuevos productos RPAs, y esos vuelos que comentábamos antes para demostrar la seguridad de las operaciones de trabajos aéreos. En estos casos, las limitaciones en cuanto a espacio aéreo son volar dentro del alcance visual del piloto o vuelo en espacio aéreo segregado. Aquí no se permite volar más allá del alcance visual del piloto si no es en espacio segregado. Los requisitos específicos son parecidos a los de los operadores de trabajos aéreos, excepto que aquí no se exige manual de operaciones.
No se exigen los vuelos de prueba previos, entre otras cosas aquí pueden incluirse esos vuelos de prueba previos, y no se exige programa de mantenimiento en cuanto normalmente esto no es un tipo de actividad continuada. Sí que se exige un requisito adicional que no se exigía a los operadores de trabajos aéreos y es establecer un colchón adicional de seguridad, una zona de seguridad en relación con la zona donde se va a realizar el vuelo. Luego, en cuanto a los procedimientos de tramitación, pues como he mencionado antes, para los operadores de trabajos aéreos y vuelos especiales con aeronaves de hasta 25 kilos de peso máximo al despegue, es un régimen de comunicación previa y declaración responsable. Entonces, hay que presentar una declaración en AESA, un formato que tenemos publicado en nuestra página web y acompañado de toda una serie de documentación que es esa que mencionaba antes, la caracterización de las aeronaves, el manual de operaciones, el estudio de seguridad, los resultados de los vuelos de prueba, que nos permitan luego a posteriori realizar la supervisión y las inspecciones correspondientes. Hay que presentarla con 5 días de antelación a la fecha que se quiera realizar las operaciones y aquí, con esa documentación, AESA lo único que hace es registrarla y dar al interesado un acuse de recibo. Y ese acuse de recibo es el documento con el cual el interesado puede demostrar ante terceros que legalmente está habilitado para realizar esas operaciones. Y de los 5 días de antelación no tiene más misterio que cuando estábamos para publicar la norma no sabíamos si el primer día iban a aparecer por la puerta 5 o 500. Entonces, por si eran 500, nos pusimos los 5 días de colchón, no por otra cosa. Para los operadores y vuelos especiales con aeronaves de más de 25 kilos, esto ya funciona por un procedimiento de autorización clásico como el de toda la vida. En cuanto a la actualización o nueva versión de la normativa que estamos tramitando, que va a tener la forma de un Real Decreto, y pongo ahí la palabra final en cursiva porque realmente tampoco va a ser la versión final. La tecnología en este campo avanza muy rápidamente y pues muy probablemente será necesaria la publicación de actualizaciones sucesivas. Lo que ya no sabemos es si estas actualizaciones las publicaremos aquí o será ya a nivel de la Unión Europea, que es lo más probable. Entonces, en este proyecto incluimos dentro de lo que es el vuelo dentro del alcance visual del piloto la posibilidad de utilizar observadores que apoyen al piloto estando en contacto con radio permanente con él, lo que se llama por las siglas en inglés el EVLOS o dentro del alcance visual extendido del piloto. Luego también incluimos la posibilidad de volar en zonas urbanas o sobre aglomeraciones de personas, sujeto a limitaciones específicas y ciertos requisitos adicionales. También incluimos la posibilidad de volar más allá del alcance visual del piloto ya para todas las aeronaves, no solo para las que pesen menos de 2 kilos, pero siempre que cuenten con un sistema para detectar y evitar al resto de los tráficos aprobado, o si no, en espacio segregado. Y ahí tengo que decir que hoy por hoy no hay un sistema para detectar y evitar a los otros tráficos que se considere aceptable por la industria. Hay muchos trabajos de investigación en marcha en Estados Unidos, en Europa, en Israel, que es un país que tiene una tecnología puntera en este ámbito, pero todavía no se ha llevado a un estándar que se considere satisfactorio. Y finalmente también se permitiría con esta normativa volar en espacio aéreo controlado, también sujeto a limitaciones específicas y requisitos adicionales.
Los requisitos serían los que hemos visto anteriormente, que ya tenemos en la normativa vigente, y además para volar en zonas urbanas y para volar más allá del alcance visual del piloto, se requeriría un estudio de seguridad específico y detallado que en particular contemple todos los modos posibles de fallo de la aeronave y sus sistemas de control y sus efectos, que además estará sujeto a aceptación por nuestra agencia, por AESA. O, evidentemente, como alternativa, que la aeronave tenga certificado de aeronavegabilidad. Luego, además, para las aeronaves de más de 25 kilos de peso máximo al despegue, será necesario, como lo es en la normativa vigente, el certificado de aeronavegabilidad, y además a las organizaciones que los diseñen y produzcan les exigiremos aprobación como organización de diseño y producción conforme a la normativa europea. Y además a estos operadores de las aeronaves de más de 25 kilos, pues se les exigirán determinados requisitos de organización del operador, como tener, por ejemplo, establecido responsable de las operaciones, responsable del mantenimiento de las aeronaves y tener una organización estructurada. El procedimiento de tramitación administrativa, para los casos que ahora mismo ya contempla la normativa vigente, sigue manteniéndose la comunicación previa y declaración responsable, pero para los casos nuevos que se introducen, vuelo en zonas urbanas o sobre aglomeraciones de personas, vuelo más allá del alcance visual del piloto, vuelo en espacio controlado, ahí ya el régimen será de autorización previa. Además, pues una vez que publicamos la normativa, tuvimos que tomar una serie de medidas adicionales para hacer más fácil su aplicación. Por ejemplo, pues establecer un área específica en nuestra página web con acceso directo desde la página de inicio, publicar una serie de medios aceptables de cumplimiento y material interpretativo para ayudar un poquito a la gente a ver cómo se podía demostrar el cumplimiento de una serie de requisitos. Establecer un buzón de correo específico para consultas, que con todo y eso en múltiples ocasiones se nos saturaba porque la demanda era absolutamente impresionante, lo que nos llevó el paso siguiente a publicar una serie de preguntas frecuentes con sus respuestas, que ya ayuda un poco a descongestionar el buzón. Viendo el volumen que iba tomando la actividad, pues la dirección de la agencia decidió crear una unidad específica para gestionar los drones, que se creó ahora en enero de este año. Es una unidad de nivel de servicio. También publicamos en nuestra web la lista de los operadores que han presentado esa comunicación previa de declaración responsable, de manera que quien quiera contratar a un operador puede consultarla y ver si efectivamente pues, ese operador está funcionando legalmente o no. Y tengo que decir que a fecha del viernes pasado, del 12 de junio, que es la última actualización disponible, tenemos 260 operadores en esa lista de nuestra web. Lo cual, pues yo creo que para primeros del mes que viene, que es cuando se cumple el primer aniversario de la publicación de la norma, razonablemente podemos pensar que vamos a tener 300 operadores ya legalizados. Y la proyección, si se mantuviese el ritmo de presentación de declaraciones, sería que para finales de año estaríamos rondando el millar, los 1000 operadores. En Francia, que publicaron la normativa en abril del 2012, han superado ya, después de los 3 años, los 1500 según mis últimas noticias. Y ya finalmente una pincelada de
régimen futuro de la normativa, ¿cómo podría ser? Esto es un acuerdo que se alcanzó en Harus, que es un grupo de autoridades que empezó siendo europeo, pero al que luego se juntaron pues, Australia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, y que ahora pues, se están juntando autoridades de muchos países para tratar de que la normativa que se publique para los drones esté en general armonizada, lo que facilitaría bastante la vida de la industria. Y esto mismo, con un cariz muy parecido, lo ha publicado la Agencia Europea de Seguridad Aérea, EASA, en su página web también, como lo que llaman concepto de operaciones. Entonces, básicamente sería dividir a los drones en la operación de los drones, más bien, en 3 categorías, atendiendo al nivel de riesgo, que en principio pues, se dieron en llamar abierta, específica y regulada. La regulada pues, es las operaciones de más alto riesgo, pues probablemente los drones de mayor tamaño, ya que pretendan operar integrándose en el espacio aéreo con las aeronaves tripuladas, y estos estarán sujetos al mismo régimen de regulación y certificación que la aviación tripulada para todo. El otro extremo, pues, se parecerá bastante a lo que tenemos ahora en la normativa temporal que tenemos aquí publicada. Es decir, vuelos dentro del alcance visual del piloto, en zonas no pobladas o no sobrevolando aglomeraciones de personas. Entonces, aquí sí que habrá unos requisitos que habrá que cumplir. A lo mejor no todos son aeronáuticos, sino los que se refieren a los equipos, a las propias aeronaves y sus equipos de control, pues son requisitos generales de lo que llaman en Bruselas mercado único, de cualquier equipo que se pretende comercializar. La diferencia es que aquí, en esta categoría, se pretende que no haya intervención de la autoridad aeronáutica. Está en discusión que posiblemente se haga el que sí se establezca un registro de operadores, pues de la misma manera que lo tenemos establecido aquí. Pero a la hora de vigilar el cumplimiento, pues sea una cosa que lo realicen las fuerzas y cuerpos de seguridad, la policía, no la autoridad aeronáutica. Y luego la categoría intermedia o específica, pues es aquel tipo de operaciones que ya presentan unas circunstancias de un riesgo adicional con respecto de la abierta, como puede ser sobrevuelo de zonas habitadas, de zonas pobladas o de aglomeraciones de personas, el vuelo más allá del alcance visual del piloto. Aquí lo más probable es que se funcione de una manera parecida por régimen declarativo, utilizando especificaciones de la industria. En principio tenemos un acuerdo básico sobre estas 3 categorías que ahora pues lo ves y dices, sí, tiene coherencia, tiene lógica, pero ha costado 3 años de discusiones llegar a esto, y partiendo de puntos de partida muy alejados entre sí. Por ejemplo, pues a los colegas americanos, el dejar volar una aeronave, por pequeña que fuese, sin certificado de aeronavegabilidad, al principio no lo podían contemplar. Luego, pues poco a poco en las discusiones han ido entendiendo el enfoque que teníamos en la parte europea. Y ahora vamos a empezar la siguiente parte de la discusión, que es el ponerse de acuerdo qué es lo que entra dentro de cada una de estas categorías.
y que pues os aseguro que también va a ser una discusión que va a llevar su tiempo. Y esto es lo que os quería contar y os agradezco la paciencia que habéis tenido escuchándome.